Te doy la bienvenida a la Lección Divina de este sábado de la semana 28ª del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. En el capítulo 11 que precede a nuestro relato, Lucas, en el camino de Jesús hacia Jerusalén, muestra su intención de revelar los abismos del obrar misericordioso de Dios y al mismo tiempo la profunda miseria que se esconde en el corazón del hombre, y en particular en los que tienen la misión de ser testimonios de la palabra y de la obra del Espíritu Santo en el mundo. Jesús presenta estas realidades con una serie de reflexiones que surten efecto en el lector. Verse atraído por la fuerza de su palabra hasta el punto de sentirse interiormente juzgado y despojado de las pretensiones de grandeza que inquietan al hombre. El lector se identifica además con algunas actitudes provocadas por las enseñanzas de Jesús. Ante todo, se reconoce en el discípulo que sigue a Jesús y es enviado delante de él como mensajero del reino. En el que tiene dudas para seguirlo, en el fariseo o doctor de la ley, esclavos de sus propias interpretaciones y estilo de vida. En síntesis, el recorrido del lector por el capítulo 11 tiene como característica encontrarse con la enseñanza de Jesús que le revela la intimidad de Dios, la misericordia del corazón de Dios, pero también la verdad de su ser como hombre. Sin embargo, en el capítulo 12, Jesús contrapone al corazón pervertido del hombre la benevolencia de Dios que siempre da de manera sobreabundante. Está en juego la vida del hombre. Hay que estar atentos a la perversión del juicio humano, o mejor, a la hipocresía que distorsiona los valores para solo favorecer el propio interés y las propias ventajas, más que para interesarse por la vida, la que se recibe de manera gratuita. La palabra de Jesús dispara al lector una interrogante sobre cómo afrontar la cuestión de la vida. El hombre será juzgado por su comportamiento ante los peligros. Hay que preocuparse no tanto de los que pueden matar el cuerpo, sino tener en el corazón el temor de Dios que juzga y corrige. Jesús no promete a los discípulos que se ahorrarán las amenazas y las persecuciones, pero les asegura la ayuda de Dios en el momento de la dificultad. El compromiso valiente de reconocer públicamente la amistad con Jesús comporta en consecuencia la comunión personal con Él cuando vendrá para juzgar al mundo. Al mismo tiempo, el que me niegue, el que tenga miedo de confesar y reconocer públicamente a Jesús, él mismo se condena. Se invita al lector a reflexionar sobre la importancia crucial de Jesús en la historia de la salvación. Es necesario decidirse, o con Jesús o contra Él y contra su palabra de gracia. De esta decisión, reconocer o negar a Jesús, depende nuestra salvación.
Lucas evidencia que la comunión que en el tiempo presente ofrece Jesús a sus discípulos será confirmada y llegará a la perfección en el momento de su venida en la gloria. Es evidente la referencia a la comunidad cristiana. Aunque se está expuesto a la hostilidad del mundo, es indispensable que el testimonio valiente de Jesús y de la comunión con Él no disminuya, es decir, no hay que avergonzarse de ser y de manifestarse cristianos. Blasfemar es entendido aquí por Lucas como hablar de manera ofensiva o en contra. Este verbo se aplicó a Jesús cuando perdonó los pecados. La cuestión que plantea nuestro pasaje puede presentar alguna dificultad para el lector. ¿Es menos grave la blasfemia contra el Hijo del Hombre que la que va contra el Espíritu Santo? El lenguaje de Jesús puede resultar un poco fuerte para el lector del Evangelio de Lucas. A lo largo del Evangelio ha visto a Jesús mostrando la actitud de Dios que va en búsqueda del pecador, que es exigente, pero sabe esperar el momento de la vuelta a Él y la madurez del pecador. En Marcos y en Mateo, la blasfemia contra el Espíritu Santo es la falta de reconocimiento del poder de Dios en los exorcismos de Jesús. Pero en Lucas más bien significa el rechazo consciente y libre del espíritu profético que actúa en las obras y enseñanzas de Jesús, es decir, el rechazo del encuentro con el obrar misericordioso y salvífico del Padre. La falta de reconocimiento del origen divino de la misión de Jesús, la ofensa directa a la persona de Jesús pueden ser perdonadas, pero el que niega el obrar del Espíritu Santo en la misión de Jesús no será perdonado. No se trata de la oposición entre la persona de Jesús y la del Espíritu Santo, o de un contraste o símbolo de dos periodos diversos de la historia, el de Jesús y el de la comunidad pospascual, sino que en definitiva, el evangelista trata de demostrar que negar la persona de Cristo equivale a blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahora reflexionemos. ¿Eres consciente de que ser cristiano reclama afrontar dificultades, insidias y peligros, hasta el punto de arriesgar la propia vida para dar testimonio de la amistad personal con Jesús? ¿Te avergüenzas de ser cristiano? ¿Prefieres el juicio de los hombres, su aprobación o el hecho de no perder tu amistad con Cristo? Oremos. Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tú que asientas tu majestad sobre los cielos. Amén. Que tengas un bendecido día.